pues, a este semestre o si va a acabar en línea o qué No, onda? nada, más que el comunicado que salió en las redes sociales del Poli que, re- que el 18, que es este próximo lunes, Se convoca una así, reunión, ¿no? ajá, no, ya nos van a decir qué es lo que va a pasar. Es lo único que nosotros sabemos, así de que nos den alguna información de más que la que aparece ahí en las redes, ¿no? Seguramente ya también de ahí se va a desprender cómo nos van a pedir hacer la evaluación de todo esto, si va a ser ya todo en línea, si vamos a regresar y va a haber un tiempo, pero a lo mejor los planes, todo va a depender de cómo se comporte la gente, si sigue indicaciones, pues seguramente regresaríamos como se está manejando. Si no siguen indicaciones, pues algo por ahí nos va a suceder, pero pues roguemos porque esto ya se termine y regresemos a lo que estábamos acostumbrados, aunque ahora sí que con muchas cuestiones de higiene, pero pues ya regresar, ya estoy aburrido de estar encerrado en mi casa, pero pues ojalá esto pase pronto. Este, Miren, ¿en qué nos quedamos el día de ayer, jóvenes? ¿En qué diapositiva? Pasamos esta, ¿verdad? Así que no los escucho. ¿En cuál diapositiva nos habíamos quedado? No recuerdo. Bueno, Esa ya, ok. Esta de aquí, carta C, también la habíamos comentado. sí, esa también ya la vimos. Ok. Bueno, miren, entonces nos habíamos quedado aquí en esta parte en donde ¿para qué nos puede servir este tipo de gráfica? Vamos a verle alguna aplicación. Si se acuerdan, cuando por ahí el semestre pasado les mostré algunas gráficas de algunas estaciones de compresión o de bombeo que habíamos dicho, miren, en esta estación lo que están enviando es gas LP, o en esta estación es un compresor que está mandando gas natural hacia, hacia acá la zona del DF. Entonces, imagínense que esta fuera una instalación parecida a ese tipo. Lo que vamos a tener aquí nosotros es la cuestión de si fuera una bomba que estuviera manejando gas LP, ¿qué es lo que yo tengo? Hagan de cuenta, está la turbina de gas y en la salida de la turbina de gas se acopla la bomba centrífuga. Entre la bomba centrífuga y la turbina de gas se le pone un diferencial. Ese diferencial, ¿para qué me sirve? Para operar a la bomba a diferentes RPM. ¿Por qué ahí no ocupan un variador de frecuencia? Porque estamos hablando de que están utilizando la turbina de gas para mover a la máquina. Entonces ustedes hagan de cuenta, ponen a operar a la bomba a plena carga o al 100% de RPM, les va a generar este punto. Si por algún motivo vamos a considerar que los consumidores de gas LP empiezan a consumir menos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Debo de mandar menos flujo de gas LP. Entonces, una vez que yo ya tengo la bomba, tomó el gas LP y lo está rebombeando hacia el otro punto, en la descarga tiene una válvula. Esa es una válvula de control. Entonces, esa válvula de control se empieza a regular. Al momento de esa válvula empezarse a regular, yo generaría una curva de este tipo, que por alguna cuestión bajara el consumo en algún punto. Entonces, en vez de utilizar esta gráfica que tenemos aquí, voy a bajar en un porcentaje las RPM para estar operando en esta zona. Sí, igual en estas RPM, vamos a suponer que yo le quitar un 5, un 10%, puedo también empezar a regular con una vez establecida las RPM, puedo regular con la válvula. Y así me voy, por ejemplo, hasta tener ciertas curvas de flujo contra carga a diferentes condiciones de RPM. Y si alguna vez ustedes
más adelante, ya cuando estén laborando, llegan a ir a unas instalaciones de este tipo, van a encontrar varias gráficas como estas, y sobre esta gráfica van a encontrar aquí una línea, acá van a encontrar otra línea. Entre estas líneas y acotada por la curva azul, vamos a suponer esta que tenemos aquí y que esta fuera la más baja, dentro de toda esa zona es en donde puede operar mi máquina. Entonces, ¿cómo voy a saber cómo está operando mi equipo? Aquí yo voy a tener lo que es mi medidor de flujo, ya voy a tener el eje de las X, y voy a tener también mi transmisor de presión en la descarga de la máquina. Entonces, una vez que yo ya tengo presión y flujo, hagan de cuenta, aquí va a haber un cursor en donde me va a estar indicando bajo qué condiciones está operando mi máquina. Si este cursor se empieza a acercar, si se acuerdan, habíamos comentado que aquí va a venir una línea. Si este se acerca a esta línea, antes de que llegue a la línea me va a empezar a alarmar a mi sistema. Si es que llegara a la línea límite, ¿qué es lo que va a hacer mi sistema de control? Puede hacer, en este caso, ¿qué le va a hacer imagínense, aquí viene la línea, ya llegué y la toqué, no puedo hacer que la válvula cierre porque ahora me voy a salir de la línea. ¿Qué tiene que hacer mi sistema? Eh, Perdón, no voy a hacer que la válvula abra porque me voy a salir de la línea, sino tengo que hacer que la válvula empiece a cerrar para que yo otra vez entre a la zona de operación de mi máquina. Eso mismo va a suceder de este lado. Entonces, cuando yo llegue hacia acá, yo no puedo abrir más la válvula porque me salgo, sino ¿qué es lo que le tengo que hacer? ¿Qué es lo que le tengo que hacer a la válvula? La tengo que empezar a cerrar para que empiece a entrar dentro de la zona de operación. Entonces, ahí es en donde ustedes van a ver que su máquina va a estar operando simplemente con presión, con flujo y con estas curvas que tienen aquí. Si en algún momento a ustedes les tocara trabajar con compresores de gas LP y si llegan a estar en alguna plataforma, van a ver que tiene una línea que le llaman Surge, así S-U-R-G, y la otra le llaman Stall, S-T-A-L-L. Igual están las curvas a diferentes RPM, las curvas de flujo contra carga. Si ese llega a la zona de Surge, van a sentir que ahora sí que la plataforma empieza a vibrar y ahora sí que se van a agarrar de lo que tengan. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente regular en cuanto a que la válvula que yo tengo en la descarga para que otra vez llegue mi sistema a las zonas de condición de operación segura. Entonces, ya estas curvas a lo mejor ustedes las ven así, como van a decir, eso es a mí en control, ¿para qué me van a servir? Pues ahí es en donde viene la aplicación, cuando ya estoy controlando máquinas con diferentes RPM, pero que también a RPM constantes me demandan diferentes condiciones de operación. Ok, hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta o comentario antes de pasar a la siguiente diapositiva? Donde ya tenemos la aplicación de los dos métodos de control de flujo, a velocidad constante y a velocidad variable. Los escucho. Yo sí tengo una duda, profe. Dígame, Soria. Entonces, por ejemplo, en los niveles de hasta abajo significa que la presión es muy alta y eso hace que la tubería tenga mucha desestabilidad o ¿cómo? No. Ese ya es meramente... seguramente les pasó cuando aprendieron a manejar. Las máquinas tienen condiciones de operación, sobre todo si aprendieron en un auto, en un carro manual estándar, cuando ya iban en la primera o segunda velocidad y todavía no sabían identificar cuándo irse a la siguiente velocidad, el carro empieza a vibrar. Ya les decía ahora sí que su hermano, sí, o que les decían, ya pásate a la siguiente para que dejes de vibrar. Pasaban ustedes a la siguiente velocidad y ¿qué pasaba? Ya no se sentía la vibración. Cuando arranca, por ejemplo, la bomba con la que llevan el agua de la cisterna al tinaco, si se han percatado, hay una zona cuando si se acuerdan, arranco yo la bomba, bien se escucha un ruido, cómo se empieza a incrementar, y luego ese ruido ya se hace constante. Hay una zona en donde cuando ese ruido se estabiliza, cómo se escucha ahora sí un ruido diferente, que es una zona de inestabilidad. Entonces, lo que yo hago aquí con estas curvas, cuando tengo esos dos métodos de regular
a velocidad constante como los que tengo aquí y a velocidad constante y a velocidad variable. Entonces yo lo que hago siempre es mantener a mi máquina en condiciones de operación adecuada. Yo no estoy diciendo que esto sea malo o sea bueno, sino simplemente aquí yo voy a acotar una zona de operación que es en donde se va a andar moviendo mi sistema ya desde el punto de vista operativo. ¿Sí? Ok, va. ¿Sí? Ya. Ok, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o comentario, jóvenes. ¿No? Ok, pues si llega a haber oportunidad, pues prácticamente podemos nosotros generar estas curvas en esta instalación para que también ustedes vean de dónde es que sale toda esta información, porque finalmente ustedes hagan de cuenta esta gráfica de aquí, ya la van a estar viendo en una interfaz humano-máquina. Ok, si seguimos aquí, ahora, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros de este lado? Lo que tenemos aquí, ahora si se dan cuenta, aquí yo tengo mis RPM que llegan a 3500, pero ahora mi flujo llega solamente alrededor de 1.6, como 1.8 metros cúbicos por segundo. ¿Estas curvas a qué se refieren? Se refieren a las curvas del ventilador que habíamos visto la clase pasada. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Si se dan cuenta, ahora en vez de trabajar con la bomba centrífuga, vamos a estar trabajando con el ventilador centrífugo. También vamos a ver que estas relaciones se cumplen tanto para máquinas que manejan líquidos como máquinas que manejan gases. Entonces, lo que tenemos aquí son mi relación entre frecuencia, número de polos, ¿sí? Si se dan cuenta, también en este caso anda alrededor de 3500 RPM, voy a tener igual 2 polos. En este caso, el flujo que yo voy a estar manejando, mi flujo va a estar operando desde 0 hasta alrededor de 1.7, 1.8 metros cúbicos por segundo. Y si se dan cuenta, para ambos casos, mi desempeño, mejor dicho, mi comportamiento de las máquinas es similar. Ahora sí, en los dos casos son comportamientos lineales. Posteriormente aquí, en la siguiente gráfica, que es lo que tenemos, la curva de presión total y la curva de presión estática. Si se acuerdan, habíamos dicho que en un ventilador siempre vamos a estar en ventiladores en ventiladores voy a manejar presión total y estática. Generalmente en los compresores manejo más la presión estática. Entonces, estas dos presiones, si se dan cuenta, en función de las RPM que estamos manejando aquí, igual mis RPM máximas a 60 Hz son alrededor de 3500 RPM. Conforme yo voy reduciendo la frecuencia, ¿qué le va a pasar qué le va a pasar a la presión? Va a disminuir. ¿Qué le va a pasar a las RPM? Van a estar disminuyendo también. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo llego a una presión alrededor de unos 1100 pascales, y en este caso llego alrededor de unos 400 pascales. Prácticamente mi diferencia aquí es de 600, alrededor de unos 600, 700 pascales. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa conforme yo voy reduciendo la frecuencia? Voy a tener menos flujo, ¿sí? Como lo veíamos en la gráfica pasada. Pero al momento de que yo tengo menos flujo, también ¿qué le va a pasar a la velocidad en el ducto? Se va a reducir. Y si se acuerdan la diferencia que yo tengo entre esta presión total y esta presión estática es mi presión de velocidad, la que tenemos aquí en la gráfica, que es la que va de este punto a este punto de acá. Entonces, conforme yo voy reduciendo la frecuencia, esa presión dinámica se va reduciendo. Como la presión dinámica se reduce, en consecuencia también el flujo volumétrico que esté manejando el ventilador se va a reducir. Aquí yo tendría mi flujo máximo, reduce
la frecuencia, en consecuencia reduces la velocidad angular y por lo tanto también se va a reducir el flujo que está manejando tu ventilador. Y si se dan cuenta aquí en este caso, ya esto puede ser aplicado tanto para ventiladores, compresores o cualquier máquina que esté moviendo un fluido. ¿De dónde salen estas dos presiones, jóvenes? De la parte de lo que era el principio de funcionamiento del tubo de Pitot, que es el que habíamos visto el semestre pasado, o también bajo el principio de funcionamiento del tubo Anúbar. Si se ubican, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a tener? La presión estática que está aquí es la presión que yo mido en una tubería. Si se acuerdan, habíamos dicho que si esta es mi tubería y yo quiero medir presión, simplemente hago un barreno y coloco mi transmisor de presión perpendicular a la tubería. Entonces ahí yo ya estoy midiendo la presión estática, presión termodinámica o simplemente presión del proceso. Si yo me ubico aquí, puedo tener 360 grados en donde voy a ubicar cualquier toma de presión. Entonces, eso es lo que yo tengo aquí como SP. SP me está indicando que es la presión estática, que es la que yo mido generalmente en mi proceso, la que más voy a estar midiendo en los procesos, porque yo voy a hacer un barreno en la pared y ahí voy a estar midiendo. El siguiente punto, ¿cuál es? Ahora que yo mida mi presión total. Ahora, el flujo viene en esta dirección. Entonces, si este es mi tubo de Pitot, el que yo tengo aquí, viene el flujo de aire o el flujo de un líquido o cualquier otro fluido, va a haber un momento en el que ya no puede entrar más fluido a este tubito. Cuando ya no puede entrar más fluido a este tubo, la velocidad que yo tengo aquí en la punta de este instrumento que se llama nariz del tubo de Pitot, voy a tener lo que se llama una presión de estancamiento. ¿Cuándo voy a tener mi presión de estancamiento? Cuando la velocidad es cero. Y esa presión de estancamiento es la presión total que va del centro en donde salen todas estas flechas hasta donde yo tengo la punta de la presión dinámica. Y ya la diferencia entre esta presión total y esta presión estática, esta que yo tengo aquí, es mi presión dinámica o presión diferencial y esta es la que está relacionada con la velocidad del fluido y por lo tanto está relacionada también con el flujo que esté manejando la máquina. Entonces, así es como se va a comportar ya la parte de las presiones para el caso de un ventilador. Ok, ahora sí llegamos a los otros 10 minutos más. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Hasta aquí, los escucho. ¿Ninguna? ¿O ya se durmieron? Yo, profe. ¿Qué pasó, Cartas? Es que había comentado que la presión estática es la que más se utiliza porque se hace un barreno, como dijo ahí. Sí, hago un barreno. Ahora sí que tengo la tubería, le hago un barreno. Si se acuerda, cuando hicimos la práctica número 2, vimos que aquí la tubería en esta zona tenía un barreno y por acá tenía otro barreno y una manguerita pequeña que salía, ¿no? ¿Sí se acuerda de esa parte? Más o menos. Ok, entonces eso es lo que yo hago normalmente en el proceso. La presión que ustedes van a medir, por ejemplo, el semestre pasado cuando ustedes vieron la variable de presión, se referían a medir la presión estática o también se le llama de forma más técnica presión termodinámica, pero eso es raro que se encuentre en ese término o simplemente se le llama presión. Quiero medir, por ejemplo, la presión en esta tubería. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí le hago un barreno y saco mi toma de presión. Si aquí alcanza a ver en esta zona, Cartas, se alcanza a ver la manguera negra que es la que va al transmisor de presión que tenemos aquí. Entonces, simplemente, esta es mi tubería. Yo puedo barrenar en la parte superior o tengo 360 grados para hacer la toma de presión. ¿Dónde lo voy a ubicar generalmente? Lo más adecuado es ponerlo a 0 o a 180 grados. Así, si fuera un líquido y pasan, por ejemplo, gases, los gases se van arriba y no le pega la toma de presión. Si fuera un líquido y llevara, por ejemplo, sólidos, los sólidos se quedan abajo y no van a darme un error en mi toma de presión. Y ahora sí, eso se llamaría presión estática o simplemente presión, que es lo que medimos en los procesos para controlar la presión en cualquier proceso, o presión termodinámica.
¿Y Sí. el barrido lo puedo hacer en cualquier parte de la tubería o hay puntos específicos en los que no? Mire, por ejemplo, donde no es recomendable, inmediatamente en la salida de un codo. Donde no es recomendable. Ahora sí, si nos ubicamos en la figura que veíamos el día de ayer, ¿sí? Imagínese aquí donde no sería recomendable inmediatamente a la salida de la válvula. ¿Por qué no sería recomendable inmediatamente a la salida de la válvula? Porque yo voy a tener una zona en donde la velocidad va a ser alta, por lo tanto, ¿qué me dice la ecuación de la energía? Mi presión va a ser mínima. Yo estaría viendo una presión, ahora sí, tal vez de vacío o muy por debajo, y mi válvula, si fuera para controlar presión, trataría de igualar la presión, pero que no le va a ser posible llegar a la presión que yo quiero controlar. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, que en esta válvula que yo tengo aquí quisiera medir, imagínense, viene la salida aquí de la bomba. Yo estoy desviando el flujo hacia acá. Ya imagínense usted ahora que esta tubería yo dejé, no sé, 2 o 3 metros adelante y me encuentro esta válvula. Y yo quiero medir la caída de presión de la válvula. ¿Qué me dice la normatividad? Antes de la válvula, si quieres medir tu presión diferencial, debes de dejar 2 diámetros. Yo voy a medir el diámetro nominal de la tubería y voy a contar 2 diámetros antes, ahí voy a hacer mi barreno, y si quiero la toma de presión después de la válvula, debo de dejar 6 diámetros para que ya no tenga el efecto de lo que está haciendo la válvula, de estar estrangulando el flujo. Entonces, eso es lo que me va a decir por la parte de esta válvula. Si yo quisiera controlar, por ejemplo, la presión en la descarga y pongo mi manómetro aquí en esta zona del codo, no va a ser adecuado. ¿Por qué? Porque cuando entra el flujo y hace este cambio de dirección, aquí yo voy a tener una presión alta, voy a tener una presión baja y que va a ser muy diferente de la presión que yo tenga en este punto. Entonces ahí sí es recomendable que por lo menos yo deje una longitud de aquí a este punto arriba de 4 diámetros para poder instalar mi manómetro. ¿Sí? Entonces eso generalmente, cómo voy a estar ubicando esa toma de presión, va a depender mucho de la aplicación y de los accesorios que usted tenga dentro de su proceso. Ok, no sé si haya quedado respondida su pregunta, señorita. Sí, gracias, maestro. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? Miren, ahorita lo que estamos viendo es ya en cuestiones de aplicación de cómo se están comportando las máquinas. Ya más adelante ya nos vamos a enfocar simplemente en la válvula para estar calculando ahora sí el coeficiente de flujo de válvulas para líquidos, para gases y para vapor. Miren, de una vez váyanle anotando ahí tarea para el próximo lunes. Ahora sí. La tarea para el próximo lunes va a ser que investiguen qué es el coeficiente de flujo de una válvula de control. Ese coeficiente de flujo lo simbolizan como una C mayúscula con una V minúscula. CB se llama coeficiente de flujo. Habría que investigar qué es ese coeficiente de flujo porque vamos a ver, de acuerdo a la norma ISA 7502, cómo se determina de forma experimental ese coeficiente de flujo, que ese coeficiente de flujo es el que me debe de dar el fabricante de una válvula para que yo pueda hacer la selección de la válvula de acuerdo al proceso en el cual yo quiero instalar la válvula de control. Entonces, ver qué es el coeficiente de flujo CB y también qué es el coeficiente de flujo KB, ¿sí? Y ver cuál es la diferencia entre un CB y un KB. Eso lo pueden encontrar con cualquier fabricante de válvulas. Lo primero que les define es qué es el coeficiente de flujo, o si no, en el capítulo de elementos finales de control del CREUS, ahí también está definido lo que es ese coeficiente de flujo. Ok, entonces esa ya es tarea para el lunes. Y, ok, ¿alguna otra pregunta o comentario hasta aquí, señores? ¿No? Ok.
Miren, entonces, ¿cómo voy a clasificar ahora las válvulas de control? Si ustedes se ubican en el CREUS, van a encontrar válvulas de control. Miren, aquí tenemos, estamos hablando de que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de válvulas de control. Estas 6 tipos de válvulas de control, hay alrededor de otros 6 más, pero esas otras 6 válvulas no es muy frecuente que ustedes se las encuentren para la parte de control de presión, de temperatura, de flujo, de nivel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener, por ejemplo, aquí? Mis válvulas de control generalmente se van a dividir en dos partes. ¿Cuáles van a ser esas? Las válvulas cuyo obturador tenga un movimiento lineal y válvulas cuyo obturador tenga un movimiento rotativo o rotatorio. Si se acuerdan, habíamos visto que por definiciones de lo que era un posicionador, el posicionador me podía indicar la posición de la válvula en ángulo. ¿Cuándo me la va a indicar en ángulo? Cuando yo tenga válvulas de movimiento rotativo, o me lo puede indicar en una posición entre el 0 y el 100%, que eso sería cuando yo tengo un movimiento lineal. Si nos ubicamos ahora en la escuela, en el multilazo, en el B09, tenemos lo que es todas las válvulas que están ahí son de movimiento lineal. Todas las válvulas que ustedes pueden ver en el B09, en el multilazo, son válvulas de globo, ¿sí? Y esas válvulas de globo, ahora sí, pueden ser aquí más que de globo, estaríamos hablando de válvulas rectas como las que vemos ahí en el multilazo, ¿sí? Las cuales pueden tener un solo puerto o doble puerto. ¿Qué quiere decir un solo puerto? Va a entrar el flujo por la tubería y solamente va a tener una dirección, ¿sí? Va a ser como una tipo S y va a salir de la válvula. Si yo hablo de doble puerto, imagínense, el obturador está dividido en dos partes, que cuando entra el flujo, una parte del flujo se va por arriba, la otra se va por abajo y posteriormente otra vez se unen y siguen. Ventajas que tiene el de doble puerto. Requiero yo un menor par para mover a la válvula, ¿sí? O al obturador en este caso, ¿no? Entonces, vean, aquí ya tenemos estos dos tipos de válvulas de control. Por el lado rotativo, donde vimos las de movimiento rotativo en la instalación que ahorita acabamos de comentar, en donde se caracterizó la bomba para diferentes condiciones de RPM de operación, en donde la válvula que nosotros vimos en ese momento fue una válvula de bola segmentada. Puede haber válvulas de bola, ahora sí, válvulas de bola o esférica, válvulas tipo mariposa o válvulas de disco. Estas válvulas, ahora sí, estas 3 válvulas son las válvulas de control con movimiento rotatorio. Posteriormente, en las válvulas de movimiento lineal puedo tener las de compuerta. Generalmente, una válvula de compuerta, ¿en dónde la voy a ocupar en un proceso? Tiene una característica. No es adecuada una válvula de compuerta para regular. Es solamente una válvula que se va a utilizar como todo o nada, o completamente abierta o completamente cerrada. Por ejemplo, en un bypass, en una válvula de control, puedo tener yo las 3 válvulas, las de bloqueo que está antes de la válvula de control, la que está después y la que está en el bypass. Puedo yo tener que las 3 válvulas sean de compuerta. ¿Por qué? Porque solamente van a estar abiertas o cerradas. Pero si yo requiero que esos movimientos sean más rápidos que una válvula de compuerta, esas válvulas de bloqueo antes y después de la válvula de control y la válvula que está en paralelo a la de control, ocupo válvulas esféricas o de bola. Si ustedes ubican, por ejemplo, las válvulas que tienen en su casa, casi la mayoría son válvulas de compuerta. ¿Qué tengo que hacer? N número de vueltas para abrir o cerrar completamente esa válvula. En el caso de una válvula de bola o esférica casi es la que tienen por default en sus instalaciones de gas natural o gas LP. Y esas válvulas que son de 1/4 de vuelta, son de abertura y cierre rápido. Entonces, ahí es en donde las válvulas de compuerta solamente las voy a estar utilizando para que estén abiertas o cerradas.
Válvulas de diafragma, si yo llego a tener fluidos con una viscosidad o densidad muy alta, voy a ocupar estas válvulas de diafragma. Y las válvulas de globo, prácticamente estas van a ser las de batalla para el control de procesos. Sería más del 50% de válvulas de control en los procesos son válvulas de globo. Y esas válvulas de globo pueden ser rectas, pueden ser en ángulo y puedo tener válvulas de globo de 3 vías. Una válvula de globo de 3 vías, ¿qué puedo tener? Puedo tener una entrada de flujo y que la válvula divide ese flujo en dos salidas. Entonces voy a tener una entrada, 2 salidas. O puedo tener una válvula de globo de 3 vías en donde tenga yo 2 entradas y una salida. Entonces van a llegar 2 corrientes que se van a juntar en esa válvula y ya como resultado voy a tener ahora sí que la salida completa de la suma de las 2 corrientes que entraron a la válvula. Y ya como habíamos comentado que la válvula de globo puede ser de un asiento o de doble asiento, le llaman. Ahora, cuando ustedes van a hacer la selección de la válvula, un punto importante va a ser ver el coeficiente de flujo, lo que ustedes van a investigar para la próxima clase. Pero también, ¿qué es lo que tengo que ver? Miren, esto que les estoy presentando aquí, en este caso, son las clases de presión que van a tener las válvulas. Si ustedes han visto, por ejemplo, el cuerpo de alguna válvula con detenimiento, incluso las que ustedes tienen en su casa, hay algunas, si son de una calidad más o menos buena, van a tener el símbolo de gato y un 150. Cuando yo vea este símbolo de gato, cuando yo tenga esta nomenclatura, voy a tener válvulas que van a estar diseñadas bajo normatividad americana, normas ANSI. Entonces aquí me dice que esta es una clase 150, clase 300, 600 hasta 4500. ¿Qué quiere decir eso? Que puede soportar hasta 150 PSI de presión. Por eso me dicen que esto se refiere a la clase de presión. Para normatividad europea, ustedes van a trabajar con lo que se llama presión nominal o también luego le llaman presión permisible. Y la presión nominal yo la voy a trabajar en bars. Por ejemplo, me van a poner NP16. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión nominal de esa válvula es de 16 bar y el valor más alto que voy a tener va a ser una presión nominal de 700 bar. Ojo aquí, jóvenes. No quiere decir que 150 PSI es equivalente a 16 bar. No. Aquí no me va a decir que 150 es igual a 16. Una clase 150 la puedo tomar como una equivalente de presión nominal 16. Si yo tuviera una válvula clase 900 y vamos a suponer hace N años que yo calculé mi proceso, me dio una clase 900 de una marca N, ¿sí? Y que ahora esa marca N ya desapareció del mercado aquí y que a lo mejor ya no hay ninguna otra marca que me pueda cubrir esa válvula con las características que yo requiero del proceso. Ya no hay clase 900, pero encuentro a una que esté trabajando bajo normas europeas en donde me diga, mira, yo tengo una válvula que cubre las características que tú tienes, pero es de una presión nominal de 160. Se vale ocuparla. ¿Por qué? Porque serían equivalentes, no iguales. Otro punto que ustedes tienen que ver también, cuando por alguna razón yo tenga que cambiar la válvula de control, un punto importante va a ser la clase de presión. No se vale que si yo tengo una clase de presión de la válvula de 300 y tengo que cambiar la válvula, la cambie por una de 150, justificando que mira, es que la de 150 sale más económica. No, ¿por qué? Porque no va a estar adecuada para que trabaje con la presión que lleva el proceso. Entonces, ahí sí tenemos que ver cómo voy a seleccionar este tipo de clase. Va a estar en función de la presión normal
o máxima que esté trabajando la tubería y que esa presión yo la voy a obtener ¿de dónde? De mi diagrama de flujo de proceso. Y de este lado tenemos aquí lo que son las dimensiones por tubería, las dimensiones nominales de tubería y el diámetro nominal de tubería. Por ejemplo, ahora que han estado viendo los webinars de Endre Sandhauser, por ejemplo, ellos son muy dados a manejar, por ejemplo, que un instrumento de medición de flujo de 2 pulgadas de diámetro, luego tienen ahí ND o DN 50. ¿Qué quiere decir? Que es un diámetro nominal de 50 milímetros, que es el equivalente a 2 pulgadas de diámetro. Entonces, los diámetros que tenemos aquí son los diámetros comerciales más comunes, ahora sí que se van a encontrar. Si se dan cuenta, tengo tuberías de 1/4, de media, 3/4, 1 pulgada, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3. De 3 se pasa a 4, de ahí se van incrementando cada 2 pulgadas. ¿Hasta cuánto? Hasta 20 pulgadas. Después de 20 se incrementa a 24. De 24 se incrementa a 36. De 36 se va a incrementar a 42 y después a 48. Por ejemplo, que digan, mira, es que yo voy a trabajar con una tubería de 25 pulgadas. Primero encuentra quién te surta la tubería de 25 pulgadas. Y te va a decir, mira, yo solamente te puedo hacer, no sé, 10,000 tramos de tubería para que sea competitivo, porque solamente él va a diseñar su proceso para un diámetro de tubería que no es nominal. Pero imagínense, ya tengo el de 25 pulgadas y ahora va a ser difícil que yo encuentre un medidor de flujo de 25 pulgadas, que yo encuentre, por ejemplo, una válvula para 25 pulgadas. Entonces, estos ya son diámetros comerciales en cuanto a tuberías y clases de los instrumentos. Ok, jóvenes, ahora sí que nos queda 1 minuto y cerramos. ¿Algún comentario? Preguntas, yo creo que la respuesta sí sería para la próxima clase. Profesor, disculpe, tengo una duda, no es como relacionada al tema, sino no sé si sea, por ejemplo, de las pláticas que vimos hoy, tenemos que entregar resúmenes. Ahora sí, toda plática que vean por ahí habría que entregar un resumen. Incluso les voy a enviar dos de protocolos de comunicación de Julio que están muy interesantes desde mi punto de vista, también ya para irlos programando. Gracias, profesor. Vale, por nada. Ok, ¿algún otro comentario? Ya no tarda en cortarse esto. Entonces, no sé